Listo, ya hemos dado inicio a la grabación, así que vamos a comenzar. Bueno, espero de que todos hayan tenido una buena semana y para los que aún recién nos estamos adaptando, entonces van a ver de que todo va a ir cayendo como por su propio peso de acuerdo a cómo nosotros nos vamos esforzando y vamos dando todo de nosotros. Para mí también esta semana ha sido larga, así que vamos a dar inicio y arrancar con el tema de esta semana de laboratorio, el cual vendría a ser laboratorio de enfermedades hepáticas. ¿Alguien recuerda en qué órgano nos enfocamos la primera semana? Vamos, vamos, yo sé que ustedes recuerdan. ¿Recuerdan qué órgano? ¿Cuál? Riñones. Muy bien, perfecto. La primera semana estuvimos enfocados en los riñones, estuvimos viendo el tema de la filtración y cuán importantes eran estos y las enfermedades subsecuentes tras ciertos factores de riesgo, tras ciertas comorbilidades y las señales de auxilio que enviaba el riñón. Y nosotros aprendimos a interpretarlos. Ok, ahora, esta segunda semana, vamos a ver el laboratorio de enfermedades hepáticas. Déjenme confirmar que estoy grabando. Sí, estoy grabando. Listo. Entonces, si ustedes estuvieron atentos en la sesión 1.1, en la que estuvimos viendo, les mostré unos ciertos ejemplos, ¿no? Les dije, ahorita no es necesario que se los aprendan, solamente para que lo vean, pero les mostré unos patrones de laboratorio bastante característicos que se enseñan también en academias para los exámenes como el ENAM, por ejemplo, en el que les van generando una especie de ideales de laboratorio, como por ejemplo en los que dicen, un patrón de elevación de transaminasas estaría más en relación a una sospecha diagnóstica de una colecistitis, por ejemplo, mientras que una elevación de, por ejemplo, de la fosfatasa alcalina, de la GGT, nos haría más pensar en una colangitis. Entonces, uno ya va teniendo una idea de acuerdo a la elevación de qué elementos están pues, se están enviando como señales de ayuda, ¿no? Y dependiendo de qué órganos están emitiendo estos. Entonces, yo voy pensando, si hablamos de una colecistitis, no va a ser lo mismo que estemos hablando de una colangitis, por ejemplo, ¿no? Y ustedes dirán, Katy, ¿pero a qué te refieres con todo esto? Y ya van a ver que todo esto se relaciona, porque después de todo, igual, nos seguimos enfocando en el hipocondrio derecho, en este caso, ¿no? Para la ubicación hepática. Entonces, aparte recordemos por la ubicación anatómica de estos. Entonces, si hablamos de colecistitis, recordemos que estaríamos más hablando con este prefijo de vesícula, de cole. Pero cuando hablamos ya de una colangitis, estaríamos hablando, a ver, de para que lo recuerden, acuérdense de cola, estaríamos hablando de conducto biliar. Entonces hablaríamos de estos espacios de los que vamos a ir contando un poco la anatomía en esta sesión, ¿no? Entonces, vamos a estar ubicándonos básicamente en estos puntos, ¿ok? Listo. Entonces, ahora, Katy, ¿para qué me mencionas esta pequeña introducción? Porque tal vez hasta este punto aún no se entienda correctamente, ¿no? Pero van a ver de que con la aplicación clínica y con la aplicación fisiopatológica, es decir, cuando ya salimos de lo que viene a ser el contexto de lo normal, de lo funcional a lo patológico, vamos a ir entendiéndolo mucho más. Estos son los temas que vamos a ir revisando el día de hoy: laboratorio de enfermedades hepáticas, algunas patologías y también acerca de las pruebas de laboratorio, ¿no? Listo. Entonces, ya sabemos que estamos en el hipocondrio derecho y estamos ubicándonos, ya tenemos los límites anatómicos, como hemos revisado en anatomía, ya sabemos cuáles son las funciones del hígado, pero siempre no está de más el revisarlos. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a saber qué alteraciones va a presentar nuestro organismo si nosotros no sabemos en primera qué hace el hígado? Si nosotros no sabemos qué hace el hígado, pues entonces yo voy a decir, entonces es como que yo diga, ¿no? Yo nunca supe saltar, entonces yo sé de que mi salto, entonces no se ve afectado, ¿no? Es como que algo contradictorio. Si yo no sé que sé saltar, entonces ¿cómo sé si mi salto está afectado? Entonces por eso, necesito saber qué hace el hígado para saber cómo el hígado está afectado. Listo. Entonces, ¿qué hace el hígado? Porque si yo sé de que, por ejemplo, el hígado se encarga de la síntesis de colesterol, de la producción de triglicéridos, de LDL y todos ellos, entonces de kilomicrones y todos ellos, entonces si hay una alteración en la síntesis de estos, yo puedo decir, o yo puedo más o menos tener una idea de qué órgano está afectado, porque
No simplemente él va a enviarse, por ejemplo, una alteración de laboratorio y te va a decir, este marcador es propio de tal órgano. No, tú eso tienes que ya correlacionarlo. Ok, ¿qué más? Entonces, ¿de qué más se encarga el hígado? Del metabolismo de carbohidratos. Ustedes también ya muy bien saben ello, procesos de gluconeogénesis, nuevo, formación de nueva ¿no? Glucosa, azúcar por el prefijo. Después glucogenolisis, lisis se refiere a degradación y glucogenogénesis, ¿no? Dentro de todos estos términos que hemos revisado en el curso de bioquímica, ¿no? Listo. Producción de bilis, un tema, bueno, un aspecto también muy importante que es necesario para la digestión de alimentos, ¿no? Con los ácidos grasos, las sales biliares que permiten la emulsificación de las grasas, ¿no? Entonces, imagínense, esta sustancia que, que se quede por ahí, vamos dándole forma, ¿no? Que se quede por ahí estancada en un conducto, sabiendo que es tan potente que puede llegar a emulsificar grasas. Imagínense que ésta se quede estancada en los canalículos biliares, que ahorita van a conocer. Entonces, ¿qué es lo que podría generar en la persona? Eso ya nos estaríamos refiriendo a una alteración fisiopatológica, ¿no? Una alteración patológica y por ende estos conductos biliares también pueden emitir entonces, Katy, señales de auxilio. Sí, sí pueden emitir señales de auxilio y esas las vamos a conocer en un momento. Entonces, por eso es importante conocer las funciones, ¿no? El depósito de sustancias, también muy importante, de glucógeno, de vitamina B12. Y recordemos entonces de que el hígado también tiene una función inmune. Así como también vamos a ver de que en el hígado va a ser el formador de diferentes tipos de vitaminas, así como también de otros elementos muy importantes, que no los quiero spoilear tampoco, que ahorita les voy a dar una mnemotecnia también para que recuerden todas esas funciones. Entonces, también tiene un papel en el desarrollo del sistema inmune. Sí. Ahora, transforma el amonio en urea. Recordemos que todas estas sustancias de desecho no se pueden almacenar en nuestro organismo, entonces también tienen que haber procesos de transformación. También desintoxica la sangre porque recordemos que uno de los principales órganos que se encarga del metabolismo de fármacos, al igual que, bueno, en menor porcentaje el riñón, pero así como aprendimos en farmacología, principalmente la mayoría de, microorganismos de fármacos tienen el metabolismo hepático, ¿no? Y es ahí también donde se desarrolla todo este proceso con el CIP, ¿no? Que también recordarán. Y y sintetiza factores de coagulación. Esto es muy importante, los factores de coagulación. ¿Por qué? Porque tú te haces un corte y justamente el organismo sabe que tú no puedes seguir perdiendo sangre porque eso va a generar como reacción de los propios vasos sanguíneos ciertos, ya lo van a ir viendo también, ciertos movimientos de células, de elementos formes de la sangre que van a formar un tapón plaquetario, una malla de fibrina. ¿Para qué? Para que se forme lo que ustedes terminan rascando y sacando para que vuelva a sangrar, ¿no? Que es la costra. Ya, bueno, esta costrita ha sido formada por múltiples elementos formes de la sangre que son emitidos también por estas órdenes, ¿no? Por toda una serie de factores y cascada que se desenvuelven a partir de los factores de coagulación, ¿no? Entonces el hígado es el que se encarga de la síntesis de estos factores de coagulación. Entonces, por ello también es muy importante el hígado. Y quiere decir que trastornos hematológicos también podrían estar relacionados entonces con las funciones hepáticas. ¿Y cómo medimos estos factores de coagulación? ¿Existen tiempos? ¿Existe algún indicador, Catherine? Sí, existen indicadores que vendrían a ser, y bueno, estarían medidos por el tiempo de protrombina, el tiempo de trombolplastina parcial activado, el INR y múltiples otros. ¿Y qué quiere decir? Que al tener un margen de tiempo establecido, si este tiempo está más corto, significará que algo está ocurriendo, o si está más alargado, también significará que otro proceso puede estar ocurriendo. Entonces, justamente es por ello de que es importante que nosotros conozcamos esas funciones fisiológicas, ¿no? Listo.
Entonces, y esos tiempos también los vamos a ir viendo, no se preocupen. Síntesis de proteínas también, ¿no? Una de las principales proteínas de la sangre, como lo mencionamos en el tema de renal, la albúmina y también muchas otras lipoproteínas, ¿no? Listo. Entonces vemos que como resumen, el hígado tiene funciones bioquímicas, tiene funciones de síntesis, como las hemos visto, y también funciones de excreción, ¿no? Por este lado las de excreción, por este lado las funciones bioquímicas y también funciones de síntesis, ¿no? Listo. Entonces, hasta aquí espero que hayamos hecho un recuerdo de la fisiología del hígado, ¿no? Listo. Y esto es como para que lo vean a manera de, como lo habíamos visto en fisiopatología, perdón, en histología, para que vean todo, vamos a ir desde lo más microscópico a lo más macroscópico, ¿no? Porque aquí estamos viendo toda la organización en lóbulos, lobulillos, estos lobulillos, en triadas, y cuán importante era la distribución de estos acinos hepáticos como la unidad funcional del hígado, ¿no? Pero ahora vamos a ir a una vista mucho más macroscópica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, aquí estamos viendo estas celulitas con el núcleo basal que tienen la forma como un, bueno, aquí se ven redondeadas, pero en realidad son como que medio basaloides, pero ajá, como poliédricas, ¿no? Aquí como se están viendo, ya. Estas de aquí vendrían a ser los hepatocitos. Y por acá les tengo una imagen más cool, acá está, para que vean la forma poliédrica. Aquí está. Entonces, esto es lo que están viendo acá, en esta imagen de histopatología, estas formas poliédricas. ¿Y quiénes son? Entonces, al final y al cabo, ¿quiénes están conformando todas estas triadas, todos estos lóbulos en los que están organizados? Pues, ¿quiénes? Los hepatocitos, que vendrían a ser los principales constituyentes de la población celular del tejido hepático, o simplemente las principales células hepáticas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que, así como nosotros, siendo pobladores del Estado peruano, de un territorio, significa que nosotros vendríamos a ser los ciudadanos, ¿no? Entonces, eh, eso querría decir de que los hepatocitos vienen a ser los ciudadanos, por así decirlo, del hígado, es decir, elementos fundamentales del territorio que vendrían a ser, pues, el parénquima hepático, ¿no? El hígado. ¿Y para qué lo ponemos así? Porque necesitamos conocer elementos que vamos a estar revisando que van a ser de vital importancia para este tema, ¿no? Dentro de ellos van a ser los hepatocitos, que ya vimos que conforman alrededor del 80% del parénquima hepático, ¿no? Los más importantes. Y estas células también van a emitir entonces indicadores o marcadores de que algo anda mal en este órgano. Sí, también van a emitir estos marcadores. Los canalículos biliares o también, y luego vamos a ver que estos vendrían a estar formando los conductos biliares y cuán importantes son estos. Ah, por eso en la intro del comienzo, Katy, nos mencionaste de que existen algunas patologías en las que en las que, por ejemplo, algunas transaminasas se pueden elevar en casos de productos en los que hay alteraciones a nivel de la vesícula o hay alteraciones a nivel del colágeno, del conducto biliar. Sí, entonces, por ello es que les había hecho esa pequeña introducción. Y también aquí, como, bueno, fue pregunta de Pasito en su tiempo, si este también poseía un factor inmunológico. Y sí, también posee un factor inmunológico, así como lo habíamos revisado también en las principales funciones, ¿no? Entonces, aquí como pueden observar, aquí tenemos una célula estrellada, que bueno, esta de aquí es como si la estuvieran replicando aquí, 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 aquí. Es decir, de que toda una filita de estas vendría a estar formando todo un canal. Entonces, estos hepatocitos, estas células estrelladas, vendrían a estar formando todo este canal. Y ahorita, por si no lo entienden en esta imagen en la que solamente estoy explicando brevemente, este, van a ver de que por aquí es que va a transcurrir, por aquí es que transcurre una sustancia que va a ser muy importante para el entendimiento de este tema. Y los que ya por ahí van diciendo en su cabecita, ah, fue la que mencionaste en un comienzo, la que dijiste que se puede obstruir en este conducto y puede generar alteraciones, dado que está justamente circulando por esta vía. Y bueno, sí,
los que ya lo tienen en la mente, sí hablaríamos, por ejemplo, del paso de la bilis, pero ahorita tengo otra imagen, por si acaso no se entienda muy bien aquí, en la que ustedes van a darse cuenta de que, entonces, si hay muchas personas que están aquí paraditas y una de ellas se chanca y va a decir, va a gritar, ¿verdad? Ya. Entonces, si una célula por ahí se ve afectada, si múltiples estructuras se ven afectadas, también va a emitir señales de auxilio. Porque recordemos que lo que tratamos de evaluar en estos temas vendrían a ser un marcador, un indicador que me podría, que me podría ayudar a correlacionar un posible diagnóstico, ¿no? Porque recordemos que son exámenes de ayuda diagnóstica. Entonces te va a ayudar a tener una idea. ¿Listo? Entonces por aquí estábamos hablando de la circulación de este material que va a ser muy importante que conozcamos. Entonces, bueno, dentro de las funciones del hepatocito, ustedes recordarán que en las primeras láminas yo les puse las funciones hepáticas, sí, y decía de que el 80% de la población del parénquima hepático estaba formada por hepatocitos. Por ende, todas las tareas que les mostré al comienzo iban a estar realizadas por ¿quién más? Por el hepatocito, ¿no? Es como que y decir lo contrario sería como que hagan un trabajo y que no pongan su nombre, ¿no? Entonces, de igual forma, del metabolismo bioquímico, de síntesis y todos los procesos de excreción que habíamos visto, también iban a estar relacionadas, bueno, iban a estar en función del hepatocito. Todos estos que habíamos mencionado en un comienzo. Y les digo, los de síntesis, los de excreción, tales como lo habíamos comentado, transformación de amonio en urea, habíamos hablado de bioquímico, como por ejemplo procesos de glucogenólisis, procesos de glucogénesis, etcétera, etcétera, etcétera. Así como también habíamos hablado eh, de, de participación como parte del sistema inmune, todos ellos también aquí, y de síntesis, ¿no? Como el de la bilis. Todos ellos, como pueden ver, están reflejados aquí. Entonces, todos esos son funciones también del hepatocito. Entonces, ¿el hepatocito también va a emitir señales de auxilio? Sí. Listo. Ahora, con respecto, entonces ya estábamos viendo como que a la par el tema de los hepatocitos y los canalículos biliares. ¿Por qué? Porque recordemos que estos canalículos van a estar formados por, valga la redundancia, por formaciones, por filitas de estos hepatocitos que van a estar formando este espacio. ¿Y para qué van a formar este espacio? Por acá les tengo, acá está. Entonces, estos canalículos biliares van a ser básicamente espacios, como les he ido repitiendo todo desde que iniciamos la presentación, porque son espacios. Porque, ¿qué hay en un espacio? Un espacio tiene la característica de que puede ser ocupado por algo, ¿no? Entonces, aquí, para ilustrarlo mejor, estamos viendo de que tenemos hepatocito, 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 lo reconocemos aquí por la forma poliédrica y también por, aunque acá están medio cuboides, pero en fin, y el núcleo medio basaloide, ¿no? Y estamos viendo de que están formando un espacio, y si es un espacio y tiene la característica de que por ahí puede transcurrir una sustancia, por ejemplo, vamos a ver de que por aquí va a permitir la excreción de la bilis desde los hepatocitos, porque habíamos dicho de que una de las funciones del hígado, en los primeros slides dijimos que era la formación, bueno, no formación, síntesis de bilis. Entonces, habíamos dicho que todas estas tareas estaban siendo realizadas por el hepatocito, ¿no? Como para que no pongan su nombre, perdón, como para que pongan su nombre en aquel grupo en el que sí formaron, ¿no? Porque miren acá. Entonces, habíamos dicho función del hepatocito, síntesis biliar. Y ya habíamos dicho en general del hígado, ya la emulsificación de las grasas, ¿no? Entonces, síntesis biliar. Entonces, habíamos dicho que estos iban a estar drenando, iban a estar aquí drenando la bilis y por ende esta bilis pasaba por este caminito, ¿no? ¿Y cómo se va a llamar ese camino? Canalículo biliar. ¿Y hasta dónde va a ir ese canalículo biliar? A formar un conducto biliar, ¿no? ¿Desde dónde? Desde los hepatocitos. Van a transportar la bilis, este canalículo biliar. El hepatocito lo excreta. ¿Hacia dónde? Es como que tiran su pichita, tiran su pipí para acá. Orinan, por así decirlo. Bueno, no orinan.
lo trato de decir así para que se entiendan, excretan la bilis hasta este canalículo biliar y este canalículo va a terminar transportando la bilis, es decir, que lo va a llevar hasta otro punto. ¿Hasta dónde? Hacia los conductos biliares. Muy bien, y habíamos dicho en la introducción, cuando les mostraba de la sesión 1.1, habíamos dicho de que hay ciertas patologías en las que puede haber una elevación de, por ejemplo, de fosfatasa alcalina, de GGT, en los cuales nos podían dar a pensar en una colangitis, ¿no? En una alteración de los conductos biliares, del conducto biliar, justamente por este término de cola, ¿no? Entonces recuerden, cuando ustedes están en una cola, están haciendo cola o están en una cola de carros, es decir, en el tráfico, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que adelante, por ejemplo, en el tráfico, es que ha habido una obstrucción, ¿no? Puede ser por un accidente, pero la vía se está obstruyendo. Entonces, esto va a generar una retención del tráfico detrás de este vehículo que se ha quedado obstruyendo el tráfico, valga la redundancia. Entonces, es como que hay un stop. Entonces, eso quiere decir de que ya no se permite el transporte de este y por ende una acumulación de este. Pero yo les digo, si ustedes retienen ácido en la boca, se va a quedar ahí simplemente o va a empezar a generar daño. No lo hagan. No retengan ácido en la boca, me refiero al ácido con el que limpian los baños. No, no lo hagan. ¿Por qué? Porque es así. Porque esta clase de sales biliares que se encargan, como lo mencionamos al comienzo, emulsificación de las grasas. Están emulsificando las grasas. Entonces, están degradando las grasas, están deshaciendo las grasas. Esto quiere decir que su efecto es bastante fuerte. Entonces, imagínense que se quede estancado en este canalículo biliar. Entonces, va a generar alteraciones. Y ya el siguiente paso en lo fisiológico sería de que una vez que transporta la bilis hasta los conductos biliares, esto ya vendría a pasar hacia afuera del hígado. Y así. Entonces, si no se entendió con esta gráfica, si no se entendió con el ejemplo del tráfico, aquí les pongo otro ejemplo. Uy, esperen, por acá les ponía otro ejemplo. Ya. Sí, pero mejor este lo vemos después. Vamos a seguir con los pasos. Pero igual, más adelante, cuando ya tenemos la aplicación clínica, voy a ponerles otro ejemplo. Entonces, habíamos dicho de que teníamos número 1, papel de los hepatocitos, número 2, papel de los canalículos biliares y número 3, teníamos el papel del sistema retículo endotelial, el cual en su tiempo fue pregunta de Pasito. Entonces, sistema retículo endotelial o monocito nuclear, bueno, este vendría a ser parte también bueno, contribuiría a la formación e implementación, es decir, le brinda la indumentaria para nuestro sistema inmune. Recuerden, sistema monocito macrófago o sistema, por acá también lo pongo, sistema monocito macrófago o sistema monocito mononuclear. Recuerden que estos elementos que forman parte, elementos forme de la sangre que forman parte del sistema, de nuestro sistema inmune, por ejemplo, a estos elementos se les conoce como monocitos una vez que están en la sangre y macrófagos ya cuando se encuentran en un tejido, es decir, residentes de algún tejido, mientras estos todavía son jóvenes o están migrando todavía, ¿no? Jóvenes, digo, cuando todavía están yendo de un lugar a otro, es como que están en pleno transporte, en circulación. Y bueno, macrófago ya como un tejido. Entonces, para que no se olviden de ese nombre, un sinónimo del sistema retículo endotelial lo pueden relacionar con sistema monocito macrófago o monocito mononuclear, porque recordemos que los elementos del sistema inmune, como ya les había comentado, pues dentro de estos elementos encontramos monocitos en la sangre y macrófagos cuando ya son residentes de un tejido. Ahora, ¿qué otra función desarrolla este sistema retículo endotelial? La producción del grupo hemo, metabolismo y metabolitos de la globina. Y vamos a ver que esto de la globina es muy importante y también juega un papel al momento de que juega un papel también bastante relevante al momento de que un glóbulo rojo se rompe y o al degradarse, pues va a dar dos productos, ¿no? El grupo hemo y el grupo globina, y por ahí les voy dando una pista. Por ahí viene, y por ahí de la formación de esto tenemos las famosas bilirrubinas.
Y de acuerdo al proceso que estos sigan, pues vamos a tener o la conjugada o la no conjugada, y vamos a conocer a las tóxicas ahí también, ¿no? Ya, ok. Para no distraernos más, vamos a continuar entonces, ahora, antes de entrar per se al tema de cuáles son las pruebas de funciones hepáticas, vamos a conocer un término que les prometí la semana pasada, que vendría a ser el término de sensibilidad y especificidad. En la semana, bueno, la semana pasada todavía no lo mencionaban tanto a fondo, y en esta sesión tampoco como que lo mencionan a fondo, pero les voy dando una idea. Solamente para que ustedes puedan recordar un poco el concepto de epidemiología en el que revisamos el concepto de sensibilidad y de especificidad, ¿no? Y tal vez ahorita no lo recordamos, estamos como que así, pero les voy a poner un ejemplo de modo que, y se los voy a poner en palabras o términos sencillos de modo que lo puedan recordar. Entonces, ¿a qué nos referimos con el término de sensibilidad? La sensibilidad vendría a ser la capacidad de una prueba de decirme que una persona enferma tiene la enfermedad, mientras que la especificidad es la capacidad de una prueba de detectar que una persona no tiene la enfermedad, es decir, de detectarme aquellas personas con una prueba negativa, es decir, la negatividad de la prueba ante la ausencia de la enfermedad, en otras palabras. Es decir, detecta a los verdaderos enfermos y también a los verdaderos sanos, por así decirlo. Entonces, nos referimos a que ambas son capacidades de las pruebas, sí, pero la sensibilidad detecta a los que verdaderamente, bueno, la sensibilidad es la capacidad de la prueba de detectar a una persona enferma con la enfermedad, es decir, que tiene la enfermedad, que esa prueba me salga positiva a esa enfermedad, mientras que la especificidad es la capacidad de la prueba de decirme que esa persona no tiene la enfermedad. O también, en otras palabras, es que me salga negativo a una persona sana, ¿no? Por eso decimos eso. O, en otras palabras, captar a los verdaderos enfermos y a los verdaderos sanos. Así de sencillo. Entonces, todos los conceptos a los que les dábamos vuelta en epidemiología se resumen en eso. Entonces, eh, a eso nos referíamos con estas cualidades de las pruebas de sensibilidad y de especificidad, ¿no? Listo. Ahora, ¿existirá una prueba 100% sensible y 100% específica? Bueno, así como lo vamos a ver en laboratorio de enfermedades, eh, en cardiología, iba a decir, del corazón, cardiovasculares, vamos a ver de que no existe una prueba 100% específica ni 100% sensible. Eso sería una característica ideal de las pruebas. Sería como que, wow, pero no existe una tal. Entonces, siempre va a haber como que pruebas en las cuales existe un margen de sensibilidad, un margen de especificidad, pero por eso es de que estas tienen que ser acompañadas de una historia clínica completa, del examen físico apropiado, de las pruebas inmunológicas y ya al último, o cuando se busca un diagnóstico etiológico, se llegan pues a las biopsias, ¿no? Pero siempre acompañados de todos estos datos que se van recabando a lo largo de la entrevista con el paciente y los respectivos exámenes. Listo. Entonces, vamos a ver de qué, para qué nos sirven las pruebas de función hepática. Las pruebas de función hepática nos van a determinar, número uno, la presencia o ausencia del daño hepático. ¿Por qué? Porque estos, como habíamos dicho, no es que simplemente este es un órgano que no está formado por nada, no, está formado por diferentes elementos como células del 80%, hepatocitos. Estos hepatocitos pueden emitir señales, sí, como las vamos a conocer. El hígado, de por sí, como un conjunto, como este parénquima hepático, puede emitir señales, sí. Entonces, también nos va a ayudar a que nosotros generemos un diagnóstico específico. Por ahí puede ser para el diagnóstico etiológico, como habíamos mencionado, con ayuda de la biopsia, o también podemos ayudarnos de pruebas imagenológicas. Bueno, el diagnóstico específico tendría a ser en base a todo el panorama clínico, ¿no? Determinar la seriedad y establecer el pronóstico. También, por ejemplo, no vamos a reaccionar igual ante un órgano que ya se encuentra bastante dañado, como abolido,
o no tan bien funcionante, ¿no? Como ya un hígado con cirrosis, por ejemplo. Y eso van a decir de que la cirrosis se forma de un día para otro. No, es que ya vendría a ser producto de una patología, de un daño crónico. Entonces, por eso nos referimos a que determina la seriedad y nos ayuda a establecer el pronóstico. Así como el mismo pronóstico no va a ser a un hígado cirrótico, a un hígado que se encuentra en una fase aguda todavía. Monitorizar el curso de la enfermedad hepática, también relacionado al punto que acabamos de mencionar. También monitorizar, por ejemplo, el correcto metabolismo de ciertos fármacos o revisar, por ejemplo, la hepatotoxicidad de ciertos fármacos y qué tanto daño han causado estos, en el caso de que no haya habido otra opción tal vez para el tratamiento de estos pacientes. Y también nos ayudan a medir la presencia de daño y la falta de permeabilidad de las vías biliares, como lo acabamos de ver, ¿no? El cual está relacionado a justamente el punto número 1 de determinar la presencia o ausencia de daño, porque recordemos que estas señales emiten, perdón, que estos elementos emiten señales, ¿no? Y estas señales pues vendrían a ser las que se interpretan en un examen de laboratorio como algo anda mal. Bien, esto es lo que acabamos de ver. Ahora, ¿cómo se presentaría en la clínica? Por ejemplo, imagínense y cómo es de que los conductos biliares es que vendrían a ser este este metropolitano o de transporte público, y estas vendrían a ser las sales biliares. Y por aquí tendríamos los sinusoides, ¿no? Entonces, y aquí tendríamos este canalículo biliar, y por aquí veríamos de qué. Si tenemos a estos sujetos, que son la bilis, vamos a ponerle como que condimento a esto. ¿Por qué? Porque les voy a decir de que cuando está haciendo calor, cuando es verano, las personas empiezan a sudar, empiezan a tener calor y cuando tú empiezas a tener calor, sudas. Entonces, ustedes imagínense el olor, imagínense que todos están sin mascarilla acá. Imagínense el olor de estas personas que están emitiendo por el calor corporal, por el calor del establecimiento y por el calor porque yo no veo aquí aire acondicionado y tampoco veo bastante como que ventilación, porque esto probablemente se encuentra a nivel subterráneo. Y aparte, entonces ya mencionamos el calor corporal y múltiples otras, y aparte el verano, ¿no? Entonces, eso quiere decir que va a generar que estas personas empiecen a transpirar. Y si van a transpirar, van a empezar a emitir unos olores y ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí uno podría decir que estaríamos simulando este conducto biliar en el que las grasas, en el que las sales biliares estarían jugando este papel, bueno, por las personitas, en el que veríamos como que un proceso de degradación. ¿Por qué? Porque es un ambiente que no es apropiado. De igual forma, las sales biliares retenidas en este espacio en el que solamente están fluyendo, fluyendo, transcurriendo, transcurriendo, pues obviamente no deben estar obstruidas porque eso generaría patología, pues pueden generar alteraciones, ¿no? Entonces, por eso es que decimos, y creo que por acá lo ponía, no, lo puse de frente, ya. Entonces, va a haber una obstrucción, va a haber una acumulación, igual acá. Hay muchas personas que están obstruidas porque no pueden pasar, entonces están acumulando, vienen más por las escaleras y van a seguir acumulando. Entonces, vamos a ver de que al haber una acumulación de estas sales biliares, las cuales contienen bicarbonato, contienen sodio, contienen colesterol, productos degradados de glóbulos rojos, todos estos productos vendrían a estar generando acumulación de estos pigmentos también biliares y por ende va a desarrollarse la ictericia, ¿no? Y ya de por sí había leído un artículo hace tiempo en el cual mencionaban que el color de esta era como un color amarillo verdoso, ¿no? Y bueno, y ya sabemos de que el proceso patológico que van a ir desarrollando se conoce como ictericia. Y también se dice de que una ictericia vendría a ser, creo que por acá también les pongo el valor, no, por acá no se lo pongo, más adelante. El valor el valor clínico para una ictericia notable es por arriba de
2. Entonces, vamos viendo por aquí, como para que llegue a esta coloración, ¿no? Si probablemente está por arriba de 2. Y bueno, aquí ya la afinidad con la elastina, por lo cual la esclera también se vuelve de esta tonalidad. Entonces vemos la ictericia como el color amarillo de la piel, como un dato objetivo clínico, debido al aumento de los niveles de bilirrubina en la sangre. Entonces, digamos, ahora, entonces, eso es lo típico, el típico patrón que se ve en esta clase de afectaciones. Ahora, estos son los principales puntitos dentro de los cuales se recae en la práctica, ¿no? Vendrían a ser la prealbúmina, la albúmina, las bilirrubinas, el tiempo de protrombina. ¿Por qué? Porque vamos a ver una clasificación dentro de los cuales podemos decir cuáles pueden alterarse por factores extrahepáticos, es decir, por factores fuera del hígado, por factores sobre el hígado. Un ejemplo, por ejemplo, si una persona está desnutrida, esto se puede ver reflejado en los niveles de albúmina. La albúmina, ya lo van a ver en nutrición, de que es uno de los criterios dentro de los cuales también dentro de los cuales también se enfoca para ver el tipo de alimentación de una persona o el grado de desnutrición de una persona. Entonces, si una persona está desnutrida, los niveles de albúmina van a estar disminuidos. Bien. Entonces, por eso, la desnutrición vendría a ser también un factor extra hepático y el resultado de esta desnutrición yo lo vería en mi albúmina también. Ahora, ¿qué otra? Procesos de hemólisis también. ¿Y qué alterarían los procesos de hemólisis? Sí, es un factor extrahepático. ¿Y qué alterarían? Por ejemplo, las bilirrubinas, porque recordemos de que las bilirrubinas, van a ver más adelante la formación de estas, las bilirrubinas vienen de la formación, vienen de la degradación del grupo hemo con el grupo globina, producto de la ruptura de un glóbulo rojo. Entonces, si más glóbulos rojos se están rompiendo, entonces obviamente va a alterar también la cantidad de bilirrubinas, porque van a ver que de esta viene la formación, como que es el precursor. Y los tiempos de protrombina, ¿no? Como les había mencionado también, el tiempo de protrombina, trombocastina parcial activado, el INR, también alterados por el uso de antibióticos muchas veces. Entonces, todos estos pueden verse alterados por factores extrahepáticos, excepto la prealbúmina. Fue pregunta de Pasito también, hace 2 ciclos. Entonces, no olviden ello. Ahora, la albúmina ya lo habíamos revisado, que es una de las principales proteínas transportadoras de la sangre, muy importante, y las proteínas a la vez eran aquellas que me daban esta presión coloidosmótica, ¿no? Entonces es muy importante y también recordemos que esta es sintetizada por los hepatocitos, evalúa la síntesis proteica en el hígado, que es el principal factor pronóstico de la cirrosis. ¿Por qué? Porque recordemos que en la cirrosis ya hay un daño del parénquima hepático que puede ser hasta visualizado en las ecografías, ¿no? Entonces, por así decirlo, desde un punto de vista macroscópico, ¿no? Ya hay alteraciones bastante distinguibles. Entonces, ¿quiénes formaban el 80% del parénquima hepático? Los hepatocitos. ¿Y qué forman los hepatocitos? Albúmina, dentro de otras proteínas, ¿no? Entonces, al haber una alteración de los hepatocitos, también va a haber una alteración, por ende, de la albúmina. Y es por ello de que esta también nos puede servir como un factor pronóstico de cómo está funcionando nuestro órgano. Ok, digamos. Y aquí tienen muchas funciones de la albúmina, ¿no? Listo. Ahora, y ya habíamos mencionado otros datos, ¿no? Como por qué era afectado por la desnutrición y todo ello. Ahora, con respecto a las bilirrubinas, lo que habíamos mencionado por aquí, cómo el aumento puede llegar a esta clase de clínica cuando va por arriba de 2. Aquí. Entonces, habíamos mencionado de que, y se los mencioné varias veces, pero brevemente, ahora se los voy a contar. Les cuento de cómo se forman las bilirrubinas, cómo es el metabolismo de las bilirrubinas. Aquí nosotros tenemos un glóbulo, bueno, nosotros a través de la destrucción del glóbulo rojo vamos a tener
dos compuestos, así como les comenté, el grupo globina y el grupo hemo. Y recordemos que, pues, si juntamos la palabra tenemos hemoglobina, ¿no? Entonces no es tan difícil de recordar. Entonces, tras la destrucción de un glóbulo rojo, los cuales se recambian después de 120 días, estos se van a dividir, escindir en el grupo globina y el grupo hemo. El grupo hemo se va a ir a buscar su globina y el grupo globina va a ir a unirse con otro hemo. Es decir, que al final terminan como círculos viciosos, ¿no? Pero estos de aquí, al juntarse a través de a través de la formación de ciertos pigmentos, como por ejemplo la biliverdina, eh, y a través de la formación de y a través de la participación de ciertas otras, mm, ay Dios, como ciertas otras moléculas, como por ejemplo la UDPGT, que vendría a ser la glucoridil, ay Dios, se me fue el nombre, transpeptidados. Ok, cosas que ocurren. Esperen, UDPGT. Ya bueno, esta enzima es la que nos permite la transformación de por acá lo pongo, de una bilirrubina que no está conjugada, porque una bilirrubina que no está conjugada, habíamos mencionado de que hasta aquí teníamos la biliverdina, pero ¿qué era lo que pasaba con esta biliverdina? Esta biliverdina iba a ser básicamente de la que íbamos a obtener la bilirrubina no conjugada. Pero cuando esta ya se conjugaba, pues como su mismo nombre lo dice, íbamos a tener la bilirrubina conjugada. ¿Cómo así, Katy? Porque se le va a unir el ácido glucurónico. ¿Por qué? Porque miremos aquí, tenemos no conjugada, tenemos simplemente la bilirrubina con la albúmina. Pero cuando ya se le une el ácido glucurónico, con la ayuda de esta UDPGT, vamos a ver de que ahí recién ya tenemos la bilirrubina conjugada. Entonces, a esta bilirrubina conjugada es la que se le conoce como bilirrubina directa. Entonces, ahora, ¿qué es lo que quiere decir? De que la principal diferencia que tendríamos entre una bilirrubina no conjugada y una bilirrubina conjugada vendría a ser básicamente la participación de esta enzima que vendría a ser la UDP-GT. Entonces, aquí vamos viendo de que me da un nombre, bilirrubina directa, mientras que aquí bilirrubina, esta vendría a ser la bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta, y solamente para terminar esta historia, decirles que cuando la bilirrubina ya está conjugada, una parte se viene a excretar a través de los intestinos y otra parte pasa a través de la circulación enterohepática, ¿no? Y a través de la orina, y solamente como dato clínico, ¿no? Les digo de que muchas veces puede salir como urobilina, que vendría a darle una coloración amarillenta a la orina, y por otro lado, cuando nos referimos a los intestinos con la acción bacteriana, es que esto ya pasa a urobilinógeno, ¿no? Y ya va a excretar como una estercobilina. Pero bueno, eso ya es como que un metabolismo mucho más abajo, por eso su mismo nombre lo dice aquí, poshepático, pero ustedes no se compliquen con ello. Solamente es para ver un poco el ciclo de esta bilirrubina, ¿no? Y aquí como pueden ver ya todo el ciclo. Entonces, ¿cuál es la importancia de que conozcamos de dónde viene? Uno, debemos conocer que viene de la degradación de los glóbulos rojos. Dos, debemos saber de que gracias a la enzima UDP-GT es que se permite la conjugación de esta bilirrubina no conjugada o no conjugada, también se le puede decir indirecta, mientras que una vez que ya ha sido conjugada gracias a esta enzima, es que ya pasamos a tener una bilirrubina directa. Ahora, otra característica importante que debemos saber es, por acá se los pongo, es de que la bilirrubina directa no es tóxica, pero la bilirrubina indirecta es tóxica. Directa, no tóxica. Indirecta, esta sí es tóxica. Y por aquí les ponía un cuadro resumen de cómo era de que
acá estaba la enzima, UDPGT, glucoronil transferasa. Esta era la enzima que no recordaba aquí. Listo. Entonces, aquí está, a manera de resumen, para que vean también el pigmento de la orina, como les comentaba, la urobilina, la estercobilina, que vendría a ser el pigmento de las heces, para que tengan esa coloración, que ustedes ya saben cuál es. Y por aquí tenemos también que con la albúmina, que vendría a ser con esta participación tan importante de la albúmina en el transporte de la sangre, como principal proteína transportadora de la sangre, más la conjugación del ácido glucurónico, ya tendríamos entonces nuestra bilirrubina conjugada, ¿no? Es como que ustedes dicen, ah, ya, si le meto más elementos, se conjuga. Si desean recuérdenlo así, igual les funciona, ¿no? La cosa es que recordemos de que mientras que una bilirrubina que es conjugada o también conocida como directa, esta no es tóxica, pero la indirecta sí es la tóxica o no conjugada. Recuerden así, la indirecta como la tóxica, ¿no? Como que, acuérdense, su tóxica les mandaba muchas indirectas, o su tóxico les enviaba muchas indirectas. Ya, entonces, esa de aquí tendría a ser la no conjugada. Ya. Esta está unida a la albúmina, mientras que la directa, esta no está unida a la albúmina, no está unida a proteínas. Esta es liposoluble y esta es hidrosoluble. Esta de aquí es la que se excreta por el riñón y esta de aquí es por la que no se excreta por el riñón. ¿Y por qué lo digo así como que a la par, con que sí, con que no? ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, si uno es blanco, otro es negro. Si uno es sí, otro es no. Entonces pueden recordarlo así. Recuerden también, si uno es tóxico, uno no es tóxica. Si uno es transportada por proteínas, otra no es transportada por proteínas. Lo que puede hacer una no puede hacer la otra. Entonces, miremos aquí, este es excretable hacia las vías biliares. Si es excretable hacia estas vías, miren por aquí, excretable a través del riñón. Y por aquí, esta no es excretable ni a las vías biliares, y esta tampoco es excretable por el riñón. Entonces también lo van relacionando así. Y miremos aquí los niveles en la sangre, niveles en sangre de 0.2 a 0.8. Y esta, por otro lado, niveles en sangre de 0 a 0.2. Son muy, muy bajos. Y hay personas que van a ver en los exámenes que vienen con bilirrubina en 1.5, con directa en 1.5. Entonces eso quiere decir que para completar al menos, pues la otra, no, ya ni que para completar, porque van a ver de que de la bilirrubina directa y de la indirecta me van a dar la bilirrubina total. Bilirrubina total, que viene a ser la suma de la bilirrubina directa y de la bilirrubina indirecta, o de la conjugada y de la no conjugada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo bilirrubina directa y bilirrubina total, pues yo puedo sacar mi bilirrubina indirecta también, ¿no? Porque hago la resta. Y recuerdo que una vez una chica me preguntó en las asesorías, me dijo, sí, pero solamente me han dado la total y la indirecta. ¿Cómo saco la directa? Pues entonces ustedes, ¿cómo creen? Pues restando, ¿no? El producto de la resta de ambos me daría la faltante, porque recordemos que si yo sumo la directa con la indirecta, pues me va a dar la total. Y aquí estaba, como les decía, la clínica objetivable de la ictericia, pues mayor de 2 miligramos por decilitro, porque miremos aquí, los niveles son bastante bajitos. Y por acá vemos también otro factor muy importante que vendría a ser los factores de coagulación. Entonces, principales características aquí. Principal característica vendría a ser que quién o dónde se forman los factores de coagulación. ¿En dónde? A nivel hepático. A nivel hepático. Entonces, todos los factores de coagulación que yo estoy viendo aquí, ¿cómo los voy a recordar? A estas alturas los tengo que recordar todos. Tengo que recordar su acción simógena y su forma activa y todo ello. Bueno, aquí les voy a decir que recuerden. ¿Dónde se forman? En el hígado, a nivel hepático. Número 2, voy a decir que recuerden aquellos que son vitamina K dependientes, porque eso también es importante, porque en el hígado nosotros constamos con la enzima epóxido reductasa. Esta enzima va a permitir, acá como les decía, que es producto, bueno, proviene de las verduras, esta es la que permite justamente el desarrollo de la actividad de ciertos factores de la coagulación.
como por ejemplo, ¿cuáles? Y les doy la mnemotecnia, que sucedió en 1972. ¿Por qué sucedió? Porque aquí tenemos los factores de coagulación que son vitamino K dependientes, 10, 9, 7 y 2. 1 por el 10, 9, pues por el 9, 7 y el 2, ¿no? El factor 9, el factor 7, el factor 2 y el 10, ¿no? Para que recuerden, 1972. Y eso se los ponía en las preguntas también de los repasos y también lo recordaban con esta mnemotecnia. Así que por si acaso también ya les pasé esta imagen. Ahora, y también aquellos que son liposolubles, ¿no? Pero bueno, esto todavía más adelante lo van a ver, solamente como historia les pongo de que los liposolubles, porque hay factores también hay ciertas vitaminas que son hidrosolubles, pero aquí tenemos la A, D, E, K, ¿no? Ahora, con respecto a los factores de coagulación, allá, y sucedió, ¿por qué? Porque S y C, ¿qué tiene que ver esta S y esta C en rojo? Porque así como hay factores que promueven la coagulación, también llamados procoagulantes, hay aquellos que van en contra de la coagulación, anticoagulantes. Entonces, aquellos que pues me ayudan a regular estos niveles de que no todo sea coagulación, 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 sino que están en contra de esta, vendrían a ser la proteína C y la proteína S. Esos son también vitamina K dependientes. Eso quiere decir de que si yo no tengo muy buenos niveles de vitamina K, yo no voy a poder tener buenos niveles en la acción, ni una buena acción de factores de coagulación 10, 9, 7, 2 y por ende también va a verse alterado eh, la proteína C y la proteína S generando la contrarregulación de la coagulación. Entonces, todo ello es importante. Aquí está. Los anticoagulantes, proteína C y S, y los procoagulantes, ¿no? Es como que todo tiene que estar en un correcto balance, de modo de que no se exceda la coagulación ni que no haya coagulación, ¿no? Porque si no hay coagulación, tú sangras y sigues perdiendo sangre. Y peor, por el otro lado, si estás coagulando en todo tiempo, pues eso tampoco es bueno. Entonces siempre el balance. Ahora, ¿cuál es otro dato importante con respecto a los factores de coagulación? Les había comentado de que cuando ustedes ya hacen una herida, cuando ustedes ya hacen una herida, se tiene que formar un tapón plaquetario. Cuando ustedes dejan correr el agua, esta no se va a detener hasta que bien ustedes cierren el caño, lo cual no sería posible acá, ya que cerrar el caño sería como que quedarse sin sangre. Aparte, esta es necesario para el transporte de estos elementos formes a través de un flujo que no es turbulento, sino más bien un flujo normal, un flujo tranquilo, en el cual puedan llegar los elementos los elementos formes de la sangre a formar el tapón plaquetario, ¿no? Para que pues haya un control de esta hemorragia. Entonces, aquí como ven, ya hemos puesto una curita, pero ¿cómo hemos puesto esta curita? A este proceso se le conoce como una hemostasia secundaria, en el cual ya van a empezar a jugar un papel muy importante estas cascadas de coagulación. Y no es necesario que ustedes aprendan quién esciende a quién o tal factor esciende a tal factor, sino más bien quiero que acá recuerden también tres cositas. Número uno es que hay tres vías. Una de ellas es la vía intrínseca, la otra es la vía extrínseca y la otra es la vía común. La vía intrínseca y la vía extrínseca van a terminar confluyendo en la vía común. Entonces, ¿qué tengo que recordar aquí? Número uno, que de dónde forman parte estas cascadas de la hemostasia secundaria. ¿Y cuál vendría a ser el factor último de esta? O sea, el propósito último de estas vendrían a ser la formación de fibrina. Otros dicen que es la formación de trombina, pero al final la trombina va a escindir el fibrinógeno fibrina, y la fibrina es la malla que va a permitir de que este tapón plaquetario tenga estabilidad y de este modo se forme pues lo que ustedes conocen como la costra, y por ende es como el tapón que le pones al caño para que ya no se vaya el agua, ¿no? De igual forma. Entonces, ¿qué debo saber aquí? De que existe un tiempo que me va a calcular cuánto demora esta vía intrínseca y cuánto demora esta vía extrínseca. La vía intrínseca
va a tener un tiempo que va a ser calculado por el TTPA, mientras que la vía extrínseca por el TP. Ahora, antes de que se hagan rollos con estos nombres al decirles el significado, quiero de que sepan de que más allá de cuál inicia por cuál vía, eso no les van a preguntar a este punto, pero sí es importante que sepan de que una es más explosiva, y si algo es explosivo, significa que es más rápido. Si algo inicia de manera explosiva, es más rápido, ¿no? En las películas de Tom Cruise, cuando hay una explosión es como que ¡pah! ¿Cuánto dura? 10 segundos, 5 segundos, ¿no? Y todo hasta que termine de expandirse la onda. Ya, igualmente, la vía extrínseca empieza con E y la E inicia con, perdón, y explosivo también inicia con E. Entonces, extrínseca es la vía explosiva. Y si esta es explosiva, dura alrededor de 15 segundos, porque es rápida. Entonces, este tiempo de protrombina, vamos a ver de que dura de 10 a 14 segundos. Mientras que este tiempo de aquí, de la vía intrínseca, vendría a ser mucho más largo. Y esta es una vía de contacto, vía de trauma. Entonces, esta sí va a durar alrededor de 25 a 45 segundos. Es como cuando tú quieres ir más adentro de un lugar, te vas a demorar más, ¿no? A manera de que ustedes lo recuerden. Entonces, de 25 a 45 segundos. Y la vía extrínseca es aquella que es explosiva. Por ende, al iniciar más rápido, también es más rápida. Entonces, de 10 a 14 segundos. Y como les decía, confluyen ¿en dónde? Confluyen en la vía común. Y bueno, aquí solamente lo que pueden observar es cómo tenemos el complejo TEN-ASA, porque aquí vemos el factor 10, y por aquí vemos de que, bueno, otros también dicen que se le conoce como factor TEN-ASA, porque no solamente por la confluencia en el factor 10, sino también porque si lo miran desde abajo parece un cangrejo. Pero bueno, entonces les decía de que algunos dicen que el propósito de esta vía es de que ya de arranque tengamos fibrina, pero otros dicen de que es que tengamos trombina para que trombina ascienda del fibrinógeno a fibrina y con la fibrina se forme este tapón. Entonces, ¿qué tiempo evaluaría esta última etapa de la que les estaba hablando? Que vendrían a ser la vía común, pues el tiempo vendría a ser el del INR, que va hasta 1.3, ¿no? Máximo. Y por aquí tenemos el tiempo de protrombina, que es este que les dije, TP, de 10 a 14 segundos. ¿De qué vía era? El de protrombina, ¿recuerdan? Les dije extrínseca. Y el de extrínseca era más, ¿recuerdan? ¿Qué palabra? Ambos chicos están Era más ahí, no me lento. dejen ser. Ya, mira, acuérdense. Y gracias por tu participación, Miguel. Cuando habíamos dicho extrínseco, ¿con qué letra empieza extrínseco? Ah, vamos, tú mismo, tú puedes. Con explosión que era más rápido. Pensaba que era el primero, que dijiste que era intrínseca. No nos vives, cuida. Pero así está bien para que nos equivoquemos y ahí aprendamos. Extrínseco, me acuerdo, inicia con E. Entonces es explosivo. Entonces es explosivo, es más rápido. Entonces vamos de 10 a 14 segundos, como lo habíamos mencionado acá. 10 a 14 segundos. Extrínseco es explosivo. Mientras que la intrínseca era de 25 a 45 segundos. Aparte, sus siglas conforman una palabra más grande también, TTPA, tiempo de tromboplazina parcial activado. El nombre es más largo, entonces demoras más en decirlo y es la vía que dura más. En realidad esto tiene toda una explicación más y es más profunda, de acuerdo a los factores de coagulación que estos envuelven, pero a manera práctica, porque ya en medicina tenemos que recordar muchos datos, entonces los pongo así. Aparte en el laboratorio recién como que están introduciéndose este tema, entonces te los pongo de esta forma. Entonces ya vimos lo que está ahí. Lo que está escrito acá es básicamente esto. Y la vía extrínseca de la coagulación, pues como podemos ver, son los que podemos ver también aquí gráficamente. Los tiempos que ya les había señalado, aquí a manera de resumen para que lo puedan ver, el de la vía común, el de la vía extrínseca, el de la vía intrínseca, y el INR también les comenté, bueno, el INR se calcula con el tiempo de protrombina del paciente con el tiempo de protrombina del laboratorio, es decir, siempre comparado con un rango de referencia, con un valor de referencia, de modo de que
se pueda sacar dentro del valor normal, ¿no? Y si no sale dentro del valor normal es porque uno ya puede buscar una alteración subyacente, es decir, una condición patológica. Listo. Ahora, habíamos mencionado también algunas, y no se preocupen, ya vamos a terminar, algunas de las otras pruebas también dentro de estos indicadores, estos marcadores que evaluaban la síntesis proteica. Teníamos que, como ya los habíamos estado viendo aquí también, se los voy a señalar, teníamos el tiempo de protrombina, teníamos por aquí la albúmina, y todos estos, al final, ¿qué iban a hacer? Evaluar la síntesis proteica, es decir, la síntesis de proteínas. Entonces, la albúmina y el tiempo de protrombina vendrían a ser dos de estos que me evalúan esta síntesis. Entonces, ¿por qué? Porque el tiempo de protrombina, recordemos de que esta se encarga de evaluar también nuestras vías de la coagulación. Y por acá, la albúmina, recordemos de que también esta viene a ser producto de la formación de los hepatocitos. Entonces, eso también me ayuda a detectar si hay algún problema a nivel de, por ejemplo, algún problema con los hepatocitos, algún problema ya con la estructura hepática, si hay un caso de insuficiencia hepática, por ejemplo, o en alguna hepatopatía crónica, o en un caso de cirrosis, por ejemplo. Todo eso me puede ser detectado por la albúmina. Y por acá, ejemplos, por ejemplo, en el caso de la utilización de estos tiempos de protrombina, también alguna enfermedad o aguda o crónica, dado que este tiempo se va a ver alterado, también me voy a dar cuenta con estos valores, ¿no? Sobre todo en trastornos que tienen que ver con la coagulación, dado que recordemos de que estas cascadas pues me ayudan bastante a lo que yo pueda ver qué tanto ha demorado algo en parar de sangrar, porque yo estoy evaluando ahí la coagulación. ¿Y quiénes me evalúan la coagulación? A través de esta hemostasia secundaria, ¿no? Ahora, con respecto a las transaminasas, bueno, esto ya es como que más a resumen de los principales marcadores que hemos estado revisando, y vendrían a ser, dado que las transaminasas son enzimas que determinan la integridad hepatocelular. ¿Qué quiere decir eso? ¿Recuerdan de que les había comentado en la primera diapositiva, en el primer slide, les decía, hay algunos indicadores que van a estar elevándose en el caso de que los conductos, los ductos o canales por donde transcurren sustancias, si están obstruidos, estos van a empezar a lanzar señales. Ya, y les había dicho de que había una patología como por ejemplo en la colangitis, donde hablábamos de una obstrucción, por ejemplo, o alteraciones a nivel del conducto biliar. Entonces, pues yo podría decir de que ahí también hay elevación de transaminasas, ¿no? O yo podría estar hablando de una colecistitis, etcétera. Les había puesto muchos ejemplos. Ya. De igual forma, cuando yo veo las transaminasas, me voy a fijar en que no simplemente hay un número elevado, sino que puede estar mal. Y eso era lo que les decía desde el comienzo. En este caso, vendríamos a tener que las transaminasas me van a determinar la integridad hepatocelular. Entonces tenemos que la TGP o la TGO y tenemos la alanino transaminasa o la aspartato transaminasa, que vendrían a ser las siglas AST, porque las que están acá son siglas en inglés. Estas de aquí van a ser o hepatoespecíficas, como la ALT, o vendrían a ser no tan específicas. Es decir, de que no se encuentran en un único órgano, sino en múltiples órganos. Porque si yo hablo de que son más específicas, yo puedo decir de que se encuentran únicamente en un lugar. Es como que tú dices, yo perdí algo y lo dejé en este lugar específico. Pero si tú no sabes dónde lo dejaste, entonces eso quiere decir que no es específico, sino es como que está diseminado, ¿no? Entonces, tú no puedes decir de que si se encuentra a nivel del músculo cardíaco, del músculo esquelético, va a ser específica. Pero si se encuentra en un solo lado, como en el hígado, eso sí ya es más específico. Listo. Entonces, acá tenemos de que estas van a medir la presencia del daño
y la falta de permeabilidad de las vías biliares. Por eso la intro que les daba con respecto a la obstrucción de las vías, por ejemplo. Por otro lado, tenemos la DHL, pero aquí, como su mismo nombre lo dice, esta es poco específica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que si yo no sé dónde dejo algo, pues entonces eso significa de que yo no puedo decir, yo lo dejé en este punto específicamente. O cuando las mamás dejan a sus hijitos, ¿no? Y les dicen, yo dejé a mi hijo específicamente en el colegio y después me fui al mercado a hacer tales cosas. Ya. Aquí lo que ocurre es de que tú no puedes decir que la DHL es producto simplemente de la deshidrogenasa láctica, no puedes decir que simplemente es punto que se puede encontrar en un producto de un órgano específico. No, esta va a ser producida por distintos órganos, por distintos tejidos, por tejido muscular, por tejido cardíaco, diferentes tejidos y órganos. Entonces, esta de aquí no es específica porque la puedes encontrar a nivel de los eritrocitos, a nivel del riñón, a nivel del músculo cardíaco, a nivel del hígado, como les decía. Entonces, no puedes decirte que esta es específica. ¿Cuál era la que sí habíamos visto específica ahorita? La ALT, pero esta era una transaminasa y tiene media celular. Ahora sí, los indicadores de colestasis. Cuando hablábamos de colestasis, recordemos de que estábamos hablando acerca de una detención del flujo de la bilis, y por eso se los pongo ahí en la parte superior derecha, detención del flujo de la bilis hacia el duodeno. ¿Y qué clase de alteración estábamos viendo? Estábamos viendo una alteración en el flujo biliar. ¿Y qué clase entonces de señales se van a enviar? Se van a enviar las señales con la fosfatasa alcalina. Entonces, esta de aquí nos va a permitir ser un indicador de que existe entonces una obstrucción, una detención del flujo. Porque ¿dónde la podemos encontrar? A nivel de la membrana canalicular. ¿Qué quiere decir eso? De que si ustedes recuerdan el canalículo biliar, el conducto biliar, ustedes pueden recordar de que esta estaba formada por distintas células poliédricas. ¿Quiénes eran estas células poliédricas? Los hepatocitos. Entonces, estos hepatocitos o enzimas hepatocelulares también llamadas, recordemos de que tienen diferentes tipos de elementos que van a estar siendo enviados hacia el exterior, que van a estar siendo medidos con los cuales nosotros podemos decir está enviando señales de auxilio. Entonces, hay otras pruebas indicadoras de colestasis, como por ejemplo la gamma-glutamil transpeptidasa. Esta de aquí también es otra enzima que nos va a permitir decir de que estamos ante un proceso de colestasis. Otra vez, me ubico en mi conducto biliar o canalículo biliar. Yo digo, ¿qué lo forma? Va a estar formada por muchos ladrillitos. ¿Quiénes van a ser estos ladrillitos? O en filita, ¿quiénes van a estar? Los hepatocitos. Entonces, ¿quiénes van a emitir estas señales? Los hepatocitos. ¿Quiénes van a sentir que esa bilis está actuando como un ácido en ese canalículo? Los hepatocitos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Va a elevarse como señal de ayuda de auxilio la GGT. Como lo podemos observar aquí, ¿no? En patrón colestasis. Y otras patologías, ¿no? Como hepatitis alcohólica elevada también. Entonces vemos de que cuando a nosotros se nos muestra, por ejemplo, proteínas totales, albúmina, las transaminasas como AST, como ALT, la fosfatasa alcalina, las bilirrubinas totales, directas, indirectas, etcétera, todas estas forman parte del panel de función hepática. Y por ello es de que desde la semana pasada les comentaba y les decía, hay laboratorios que los subdividen así, ¿no? Laboratorio de enfermedades hepáticas, laboratorio de enfermedades renales, te ponen ahí, ¿no? Panel hepático, panel renal, panel cardíaco. Es porque, si bien es cierto, podemos tener como una idea de la localización de qué órganos pueden estar enviando señales de auxilio, qué órganos pueden estar enviando señales de ayuda, pero usualmente los doctores en el Teams de medicina, por ejemplo, le estarían diciendo, entonces, si tu paciente está mal o presenta problemas de este tipo, haciendo referencia a problemas hepáticos, ¿qué exámenes le pedirías, no? Entonces tú tienes que decirle, doctor, le pediría por ahí las transaminasas, le pediría la fosfatasa alcalina, las bilirrubinas, dependiendo de qué patología quieres tú llegar
a descartar en ese paciente o confirmar. Ahora, entonces hemos visto de que hay patrones de colestasis, hemos visto patrones en las cuales ha habido daño de la unidad hepatocelular y ahora vamos a ver de que hay algunas patologías también que pueden generar necrosis, es decir, muerte de la célula o patroncito lítico. Lítico viene a decir destrucción. Y esa, uno de los principales generadores de esta necrosis de la célula, pues tenemos a los virus hepatotótrofos. Y estos, hepatótrofos, que vendrían a ser aquellos que tienen afinidad por el hígado, ¿no? Entonces, ¿quiénes son principalmente estos? Los virus de la hepatitis. Y estos virus que generan en estas células, sí, empiezan a replicarse, sí, pero luego de la replicación, ¿qué hacen? Estas empiezan a, pues, destruir, a generar lisis. Y por ello es de que también dañan el parénquima hepático pudiendo llegar a una necrosis, perdón, a una cirrosis, ¿no? ¿Cómo daño estos? Ahora, cuando estoy ante un proceso de necrosis, ¿qué, por ejemplo, puedo pedir? Yo puedo pedir mis transaminasas o DHL, ¿no? Lactato deshidrogenasa, por ejemplo, porque habíamos visto por acá les había puesto que me va a demostrar el daño en tejidos y si después de todo yo estoy ante un patrón en el que se está generando muerte, en el que se está generando lisis, pues obviamente yo puedo pedir esta para generar, para que yo pueda tener una idea del daño del tejido a través de este marcador. Entonces, un ejemplo. Esto de aquí ya lo habíamos revisado con respecto a las transaminasas, se lo vuelvo a poner como a manera de resumen con respecto a las transaminasas, sobre todo recalcar aquí cuál era la hepatoespecífica, cuál era la que también podía provenir de otros músculos. Y un punto importante también decirles de que la AST y ALT son las siglas en español, pero a veces los doctores les pueden poner en inglés como TGP y TGO, ¿no? Que vendría a ser la transaminasa oxalacética, perdón, y también la TGP, que vendría a ser la transaminasa glutámico-pirúvica. Sin embargo, no se conoce como ALT y AST, por eso la confusión a veces en los nombres. Entonces, pero no quiero que ustedes se confundan en ello, por ello es de que también se los recalco ahorita para que lo tengan en cuenta como punto de revisión y también puedan saber de que con respecto a la deshidrogenasa láctica también van a ver de que estas son utilizadas y son medidas en el caso de enfermedades cardiovasculares. Aquí para que puedan ver de que hay diferentes isoenzimas, específicamente la hepática, son las de tipo 4, las de tipo 5, pero como les había dicho, no es específica, entonces puede ser producida por el músculo cardíaco, es decir, por el miocardio, por hematíes, por el cerebro, pero esas van a ser en distintos subtipos de isoenzimas. Aquí, como para que puedan recordar los patrones de colestasis y cómo esta puede ser o intrahepática o extrahepática. Y cuando hablamos de extrahepática, más nosotros lo van a ver más en medicina, solamente para que puedan ver los patrones que hemos estado revisando en lo de colestasis y cuáles podrían ser los diagnósticos diferenciales con respecto a la etiología, por qué pudo haber sido inducida. Y recordemos de que cuando hablamos de un patrón ya extrahepático, estaríamos hablando de algo fuera del hígado, como por ejemplo les había dicho factores extrahepáticos, en el caso de esta colestasis extrahepática, podría ser por algún objeto, pero en este caso sería algún vehículo obstaculizante que no permite que exista el paso, es decir, que está restringiendo la salida. Entonces, como que tú pongas una piedra, y valga decir, acá les ponen de ejemplo un lito, un tumor, entonces estos van a obstruir el paso. Y al final habíamos dicho de que esta bilis se podía obstaculizar en todo este canalículo porque por la obstrucción del paso, por ejemplo. Entonces, eso me podría generar también esta clase de patrones, ¿no? Ahora, y también hay condiciones ya, como por ejemplo en la cirrosis biliar primaria, ¿no? La cual ya tienen que ver los factores familiares, hereditarios, y todos ellos también vendrían a jugar un papel muy importante como factores desencadenantes de estos, ¿no? Aparte del estilo de vida de la persona, que ya vendrían a ser factores precipitantes de la probable patología. Después la fosfatasa alcalina, como les había comentado, esta de aquí también es importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que me dice en el cuadrito blanco debajo del cuadro azul? Aumenta en enfermedades hepatobiliares. ¿Qué quiere decir?
de que esta, o ALP también por sus siglas en inglés, también me podría estar dando un indicativo de que hay un síndrome colestásico. ¿Y cómo yo compruebo de que esto está siendo originado en el tracto biliar o si esto no está siendo originado en el tracto biliar, sino es que tengo que echarme a buscar alguna otra causa subyacente? Entonces yo tengo que comprobarlo a la par con la GGT. La GGT es la gamma-glutamil transpeptidasa. Entonces, si yo tengo una fosfatasa alcalina elevada, entonces yo tengo que medir también la GGT. Y si esta también está elevada, entonces yo puedo comprobar. Miren, creo que por acá, acá estaba la otra, GGTP, que vendría a ser la gamma-glutamil transpeptidasa, la cual se evalúa a la par de la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque miremos aquí. Esta en un factor colestásico va a aumentar también a la par con la fosfatasa alcalina. Estas dos van a la par. Entonces, si mi fosfatasa alcalina está alta, pero mi GGT está baja o está normal, pues entonces la fosfatasa alcalina no es de origen hepático. Aquí un datito. La fosfatasa alcalina, al igual que la deshidrogenasa láctica, no solamente está formada o sintetizada a nivel del hígado, a nivel hepático, sino también en múltiples otros órganos. Eso quiere decir que no es específica. Entonces, yo por ende, mi lógica me dice de que tengo que comprobar con otra enzima a la par que me pueda decir de que si esta es de origen o no del tracto biliar, si esta es o no de origen hepático. Entonces, si yo veo que una enzima de daño, o sea, una enzima de daño hepático y una enzima de daño de tejido están elevadas y al complementarse ambos resultados, pues yo podría sospechar de que sí es de origen hepático, porque una me dice hay daño y la otra me dice el daño está en el hígado. Entonces, eso como que me ayuda bastante. Ahora, esto era lo que les comentaba acerca de la anterior y cómo era la correlación con la fosfatasa alcalina. No se olviden de aquí, perdón, de esto. Esto era lo que ya habíamos explicado acerca del metabolismo de las bilirrubinas, lo que les había comentado. Y ahora, en este punto, en este último punto, lo que les quería comentar es de que hay cierta clase de elevación de bilirrubina en las cuales nosotros podemos clasificar. Este aumento de las bilirrubinas es por aumento de la bilirrubina indirecta o por aumento de la bilirrubina directa. Y no se preocupen que con esto ya acabamos. Es de que, para no cansarlos, es de que tenemos nosotros un aumento de las bilirrubinas no conjugadas o de tipo indirecta, porque habíamos dicho que es indirecta cuando no está conjugada, y esta puede darse por un aumento de la producción de bilirrubina. ¿Y cómo se producía la bilirrubina? Por la degradación de un glóbulo rojo. Entonces, si se degrada un glóbulo rojo, hay un aumento de estas bilirrubinas, porque esto me va a dar el grupo globina y el grupo hemo. Entonces, si hay una constante hemólisis, yo puedo decir que voy a tener más bilirrubina. Si hay una eritropoyesis ineficaz, yo voy a decir de que esta, al no ser completada, pues también me va a dar un aumento de las bilirrubinas, ya que va a haber destrucción, sí o sí. Entonces hay un aumento de producción de bilirrubina, van a haber fragmentos libres igual entonces. Entonces esto va a aumentar mi bilirrubina indirecta. Entonces, ¿por qué otra razón podría aumentarse esta? Por una alteración en la conjugación. Entonces, si no está conjugada, ¿qué clase de bilirrubina tengo? Pues la indirecta, porque la indirecta es bilirrubina no conjugada. Entonces, qué clase de patologías es que condicionarían que la bilirrubina no se conjugue, quedándome yo con una bilirrubina indirecta? La enfermedad de Gilbert y la enfermedad de Crigler-Najjar. Entonces, en estas dos, yo tendría un aumento de la bilirrubina. ¿De qué tipo? Indirecta. Indirecta. Esto no lo olviden que fue pregunta de examen. Entonces, del examen parcial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Después también lo vamos a ver en el repaso del parcial. Hay ictericias por defecto de la captación en la enfermedad del síndrome de Gilbert. ¿Qué enzima les dije que era la que permitía la conjugación? Cuando teníamos ya entonces esta conjugación de la bilirrubina con la albúmina, y luego esta tenía que ser conjugada, pero esta conjugación
iba a ser gracias a una enzima, y les dije UDPGT, la que en ese momento no recordaba, ¿se acuerdan? Ya, esa es la que no quiero que nos olvidemos. Esa UDPGT, esa de ahí, es la que nos permite entonces la conjugación. Entonces, si esta no está, va a haber un defecto en el proceso en el que yo realizo este paso de bilirrubina conjugada, no conjugada a conjugada. Entonces, a eso le llamamos cuando no está esta enzima, bueno, acá está, hay un déficit parcial, sería una ictericia por defecto de la captación. Entonces, por eso lo poníamos aquí. Ahí va a haber un aumento resultante de la bilirrubina indirecta. Y por otro lado, en la enfermedad de Klinger-Nayer, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? También va a girar en torno a la ausencia total o al déficit parcial de esta UDPGT, y este de aquí me va a dar un defecto por la conjugación. Entonces, al fin y al cabo, si no hay captación o si no hay esta enzima de manera total o de manera parcial, ¿qué va a pasar? No va a conjugarse, no va a haber una conjugación. Sea lo que sea, aquí no va a haber conjugación. ¿Eso qué quiere decir? De que si no se conjuga, ¿cómo se queda mi bilirrubina? No conjugada. ¿Y cómo se le llama la bilirrubina no conjugada? Indirecta. Por eso aumenta. ¿Qué tipo de bilirrubina? La indirecta. Ahora, por otro lado, habíamos dicho de que había otro tipo de bilirrubina, que era la conjugada. Entonces, esta bilirrubina conjugada también podría ser por un aumento de la producción de bilirrubinas, ¿no? Esto podría ser por un patrón sin colestasis o un factor, perdón, o un contexto de colestasis, ¿no? Que podría ser intra o extrahepático, como un lito, como un tumor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? También hay cierta clase de síndromes en las cuales no serían por una obstrucción por un objeto, sino más bien por, por otro proceso, como por ejemplo una enfermedad como la enfermedad de Dubin-Johnson o la de Rotor, de la que también ya ustedes han escuchado en sus clases probablemente. Aquí, si bien es cierto, sí hay conjugación, por eso aquí el aumento de la bilirrubina es a predominio de la conjugada. Pero aquí, ¿dónde está el problema? En el defecto del transporte y excreción al momento que se transporta y al momento de que se excreta. Entonces, aquí estaríamos hablando de que hay una alteración, pero a nivel del transporte y excreción, y aquí a nivel de la captación. ¿Por qué? Porque si después de todo yo no he tenido problema con la enzima, la UDPGT. Yo he tenido problema ya con los pasos subsecuentes, pero subsecuente a que, de que después de que yo ya he conjugado, entonces la bilirrubina va a ser a predominio directo o conjugada. Entonces, esas eran los principales síndromes que quería que tengan en cuenta para, para este tema. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? El material ya se los compartí. Y, y después, con lo que respecta a los demás datitos que les había puesto en en las imágenes, eran básicamente tablas de ayuda. Si desean, por acá lo vuelvo a compartir. Eran tablas de ayuda. ¿Me escuchan? ¿Siguen ahí? A ver, ¿dónde estamos? Acá estamos. Listo. Estas de aquí, por ejemplo, que siguen viendo en los cuadros, son tablas de ayuda, por eso es de que, de que dije de que ahí terminábamos, porque estas de aquí es el cuadro, pero más grande. Em, Aquí, como pueden ver, es para que ustedes se guíen en el enfoque de su paciente, bueno, del paciente del caso clínico, y aquí muchas otras causas de elevación. Y otros marcadores, ¿no? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Lo pueden escribir por el chat o lo pueden escribir también por... ¿Estoy compartiendo? Lo pueden escribir por el chat o lo pueden escribir también por el grupo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si están ahí, si les pareció claro, si no. Hola, hola, están ahí.